¿Qué onda muchachos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de soluciones con tutoriales. Vamos a continuar con programación orientada a objetos, en donde la vamos a solucionar sencilla, súper rápida. Vamos a hacer un ejercicio de un triángulo en donde vamos a realizar un programa que me pueda brindar la información a través de los datos de un triángulo. Vamos a solicitar solo el cateto opuesto y el ángulo opuesto. Este ejercicio tiene aquí una particularidad, que es que solo solicitamos el cateto opuesto y el ángulo opuesto, porque tenemos que aquí obtener esa capacidad que les mencionaba de la capacidad de abstracción. Recordemos que solo con el opuesto o solo con un lado del triángulo y su ángulo podemos obtener información del triángulo, que vamos a ir viendo durante el proceso a continuación. Para eso vamos a utilizar una aplicación de Windows Form, la cual ya la tenemos generada por acá. Es esta, una aplicación de Windows Form común, en la cual vamos a agregar por acá un tab control para poder obtener aquí dos pestañas, ¿verdad? Aquí tenemos el tab control, aquí no está, aquí está, hasta abajo, tab control, aquí lo pueden ver, tab control, vamos a agregar uno. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poder añadir los textbox que nos van a permitir facilitar la información del triángulo. Entonces aquí vamos a agregar un pequeño botón y vamos a agregar acá dos labels y los dos textbooks, ¿verdad? Para poder solicitar la información. Aquí ya los tenemos. Al primero le vamos a poner aquí en el label, le vamos a poner en el texto, vamos a ponerle cateto opuesto. Aquí le vamos a poner cateto opuesto y aquí le vamos a poner ángulo opuesto. Vamos a, ahorita luego de tener esta estructura, vamos a realizar el proceso de abstracción, en donde vamos a realizar un diagrama que se utiliza en programación orientada a objetos, que es el diagrama de clases, el cual nos va a permitir tener un panorama más legible de qué es lo que se necesita, ¿verdad? En cuestión a qué campos debemos de tener, cómo se declara una función, bueno, qué funciones, qué procedimientos debemos de tener. Entonces, para ello me voy a apoyar de la herramienta. Aquí tengo el diagrama de clases. Es un diagrama sencillo, se compone por el título, atributos y métodos. Vamos a empezar definiendo los atributos que puede tener un triángulo rectángulo, porque es un ejercicio para triángulo rectángulo. Vamos a tener el atributo, en principio, la hipotenusa. Vamos a ponerlo en forma de lista. Tenemos a la hipotenusa. Tenemos también a su cateto opuesto, que pues es lo que solicitamos, pero de todos modos se lo debemos de enviar. Vamos a corregir aquí la ortografía. Tenemos al cateto adyacente. Tenemos el ángulo opuesto
al ángulo adyacente. Tenemos el área del triángulo. Ok, aquí me confundí. Tenemos el área del triángulo. Y por último tenemos al perímetro del triángulo. Si se acuerdan un poco de matemática básica, aquí tenemos las partes que componen a un triángulo. Tenemos a las partes que componen al triángulo. Las partes que componen al triángulo, la hipotenusa, tenemos al cateto opuesto, que viendo en la presentación lo tenemos por acá, al cateto opuesto, al adyacente, a la hipotenusa, al ángulo opuesto y al ángulo adyacente, que está representado con una B, una letra griega. Luego tenemos que obtener los métodos. ¿Qué métodos tenemos en un triángulo? Tenemos el método que calcular hipotenusa. Tenemos al método calcular adyacente. Tenemos al método calcular ángulo adyacente. Recordemos que los triángulos rectángulos, como vamos a ver ahora, aquí se componen de 90 grados y la suma de todos sus ángulos debe de darnos 180. Entonces ahí tenemos eso. Tenemos que calcular el ángulo adyacente. Tenemos el obtener área y tenemos el obtener perímetro. Recordemos que para estos obtener perímetro y área, para el área es base por altura dividido 2 y para el perímetro es la suma de sus lados, ¿verdad? Y luego pues obtener, tenemos el método obtener datos, que nos va a devolver los datos del triángulo. Esta es la abstracción, es poder detectar qué métodos, qué operaciones, qué funciones, qué retornos, qué datos debemos de tener en la clase para poder utilizarlos pues ya al momento de generar la clase. Aquí como pueden ver, el calcular hipotenusa, recapitulando, el adyacente y calcular el ángulo adyacente, obtener el área, obtener el perímetro y obtener datos. Y todo esto a partir de la hipotenusa y el cateto opuesto, que están aquí en negrillas. Regresando a la parte de código, vamos a generar nuestra clase. Vamos a generar aquí nuestra clase. Para generar una clase le damos aquí en el nombre del proyecto, no en solution, sino abajo, le damos clic derecho, agregar, y aquí nos dice clase. Aquí le vamos a poner un nombre, le vamos a poner triángulos y vamos a crearlo. Nos va a generar esto, que es ref class triángulos, y aquí tenemos pues básicamente esto, ¿verdad? Este CPP de momento no nos va a servir para nada. Entonces, antes de empezar a programar los métodos, vamos a agregar aquí también esto se le llama Rich Textbox, donde vamos a mostrar la data que nos devuelva de los triángulos, ¿verdad? Aquí en propiedades, en principio como texto nada, lo vamos a deshabilitar y le vamos a dar que sea, por aquí hay aquí está, read only, que solo sea de lectura, y como nombre le vamos a poner rtxt data. Listo. Aquí le voy a dar doble clic al botón calcular
y aquí es donde vamos a programar las instancias de la clase. Antes de todo, si han trabajado en otros lenguajes como C#, aquí no puedo buscar directamente la clase triángulos porque no me la encuentran. Tengo que importarla o tengo que llamarla. Entonces eso lo hago hasta acá arriba. En vez de usar el using namespace, utilizo siempre el hashtag using entre comillas y hashtag import, y entre comillas le vamos a poner triángulos.cpp, creo que es punto h, y el import no me funcionó. Vamos a ver aquí el hashtag using, y aquí sí ya nos funcionó. Vamos a verificar acá porque acá tenemos esto. Sí, es include, hashtag include, por eso es que no nos funciona. Aquí y se le doy clic, ya me lleva a la clase de triángulos. Entonces, antes de todo, vamos a aprender a qué es la clase. Y la clase va a tener métodos. Hay situaciones en las que nos vemos obligados a utilizar modificadores de acceso. ¿Y qué son estos? Son modificadores o palabras reservadas de código que nos permiten indicarle por medio de la programación si va a ser un objeto privado, público, protegido. Si es público, pues está disponible para que todos lo utilicen, y si es privado, pues solo dentro de la clase se puede utilizar. Aquí es lo que decíamos de la capacidad de poder delimitar el acceso a las rutas, ¿verdad? Sobre esto que es el encapsulamiento, de proteger las rutas. Entonces, en principio vamos a declarar aquí los valores que necesitamos, nos vamos a basar en este diagrama de clases. Vamos a basarnos en el diagrama de clases. En principio necesitamos guardar en variables double, en principio la hipotenusa, vamos a guardar aquí le vamos a poner, para modificador de acceso le vamos a poner private, 2 puntos, y abajo de estos 2 puntos vamos a declarar todo lo que es privado, aunque por default si no le ponemos private nos va a detectar que es un elemento privado, pero de preferencia háganlo. Vamos a declarar el cateto opuesto, double, c opuesto le voy a poner, o cat opuesto. Vamos a declarar el cateto adyacente, double cat adyacente. Vamos a poner aquí también en double ángulo opuesto, y vamos a poner aquí double ángulo adyacente. Vamos a declarar también aquí en un double el área, y aquí en un double el perímetro, double perímetro. Bueno, ahora vamos a utilizar el constructor. ¿Y qué es un constructor? Un constructor nos permite inicializar variables, inicializar campos que necesitamos utilizar dentro de nuestra clase. Por ejemplo, si necesitamos que la hipotenusa agarre un cierto valor en específico, es como por ejemplo, yo que soy de Guatemala, el IVA nos lo cobran al 0.12, o sea, al 12%. Pero si mi sistema es utilizado en otro país, puede ser que el valor del IVA cambie a un 15%. Entonces, como default, le vamos a dejar que hacer un 12%, pero
vamos a dejar esa opción a que cambie para otros países. En este caso, ¿qué vamos a utilizar en el constructor? Vamos a ponerle public. ¿Y cómo se declara el constructor? Public, y debajo le ponemos el nombre de la clase, triángulos, entre paréntesis, y abrimos llaves. Aquí ya tenemos nuestro constructor. Entonces vamos a ponerle aquí que nos pida como datos el cateto opuesto, coma, y le vamos a poner que nos pida doble el ángulo opuesto. Muy bien, ahora vamos a inicializar las variables que ya tenemos aquí, que son los atributos. Vamos a poner aquí que el cat opuesto va a ser igual a cateto opuesto, y le estamos dando el valor que el usuario nos envíe. Vamos a poner aquí el ángulo opuesto. Vamos a colocarle acá esto una línea de abajo para separar esto, un guión bajo, para diferenciar las variables. Acá, entonces aquí vamos a ponerle igual a ángulo opuesto. Listo. Ya tenemos aquí nuestros datos. La validación no la voy a dejar acá, sino la voy a dejar en la parte del form, acá, cuando inicia los datos. Ok, aquí ya tenemos esto. ¿Qué otro método va a ser público? Va a ser público el calcular lo único que vamos a dejar como público acá va a ser el obtener datos. Este es el constructor, acá lo tenemos. Es un procedimiento que solo nos va a igualar a las variables. Ahorita el obtener datos lo vamos a hacer de último. Ahorita lo que vamos a realizar es calcular la función calcular la hipotenusa. Vamos a dejarla como privada. ¿Y cómo hacemos esto de calcular la hipotenusa? O bueno, en sí calcular los lados de un triángulo, pero lo más importante, y es en lo que yo quiero tomar énfasis, es cómo podemos declarar una función. Para declarar una función lo que debemos de hacer es indicarle en principio el tipo de función que el tipo de dato que va a devolver. En este caso va a devolver un double. Le vamos a poner el nombre a la función. El nombre va a ser calcular hipotenusa. En este caso no va a recibir parámetros porque ya los tenemos ahí, calcular hipotenusa, y abrimos llaves. Y aquí ya tenemos declarada nuestra función, calcular hipotenusa. Para calcular los lados de un triángulo y utilizar trigonometría básica, existe la notación, bueno, por lo menos yo así lo he aprendido, que es SO, K y TOA. Se preguntarán ustedes aquí qué nos está poniendo. Aquí lo que los estoy poniendo yo es la notación de seno del ángulo. Vamos a dejar el ángulo como un 0. Seno del ángulo es igual a opuesto partido hipotenusa. Coseno del ángulo, por lo menos es una manera fácil en la que yo lo memoricé en su momento. Adyacente partido hipotenusa. Y por último, tangente del ángulo es igual a opuesto partido adyacente. Eso sería lo necesario para poder calcular los lados de un triángulo. Entonces, aquí te recordemos de videos anteriores donde usábamos la función mat. Entonces, para calcular la hipotenusa despejando, nos va a quedar que podemos obtenerla de dos maneras. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras, donde
C al cuadrado es igual, perdón, S al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, en este caso, para no complicarnos todo con trigonometría, vamos en principio a calcular el adyacente para posteriormente calcular la hipotenusa. Entonces vamos a poner aquí otra función de tipo doble, calcular adyacente. Entonces acá lo que vamos a hacer es venir y decir, muy bien, vamos a calcular el cateto adyacente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a declarar aquí una variable que se llame de tipo doble, que sea ángulo. ¿Por qué? Vamos a utilizar la librería Mat, pero hay que tomar en consideración que para utilizar senos, cosenos y tangentes, esto nos permite utilizar los ángulos pero en forma de radianes, entonces hay que convertirlos. Pero antes de todo, para hacer el despeje, vamos a dejar esto como para calcular la hipotenusa, perdón, el adyacente, que sería adyacente, vamos a comentar, adyacente partido, adyacente va a ser igual a opuesto partido tangente del ángulo. Eso sería todo, esa sería la fórmula. Pero recordemos que el ángulo no lo tenemos que pasar a radianes. Entonces, para pasar el ángulo a radianes tenemos que utilizar la fórmula de radianes es igual a el ángulo por pi partido 180. Esa es la fórmula para calcular el ángulo en radianes. Ok, entonces aquí vamos a pasar el ángulo. ¿Y qué ángulo vamos a pasar a radianes? Vamos a pasar el ángulo opuesto. O para ahorrarnos esta tarea, vamos a hacerlo directamente en el constructor. Vamos a poner aquí que el ángulo opuesto va a ser el ángulo opuesto por más 2 puntos pi dentro de 180. Con eso convertimos un ángulo en grados a radianes. Y aquí ya lo tenemos realizado. Entonces aquí vamos a poner que el adyacente, en este caso cateto adyacente, va a ser igual a el cateto opuesto dividido más 2 puntos tangente y el ángulo opuesto. Eso sería todo para calcular el ángulo opuesto. Miren, aquí analizando un poquito a profundidad, voy a convertir estos a procedimientos, porque no es necesario que nos devuelvan un valor, ya que estamos igualando a los atributos. Y para declarar un procedimiento, lo único que hago es ponerle void al inicio. Void calcular adyacente y void calcular hipotenusa. Aquí ya puedo calcular la hipotenusa porque ya tengo el cateto adyacente y ya tengo el cateto opuesto. Entonces vamos a poner aquí que la hipotenusa va a ser igual a, vamos a poner aquí que va a ser igual a mat 2 puntos power, que es potencia. Si no, vamos a poner aquí un doble potencias, que va a ser igual a esto, solo que aquí vamos a elevar al cuadrado el cateto opuesto, opuesto, aquí coma al cuadrado. Entonces aquí le estoy diciendo el número ingresado
y le estoy diciendo a qué potencia lo quiero llevar. Y aquí le vamos a sumar más, más 2 puntos power o pow, y le vamos a poner aquí cateto adyacente y que también me lo eleve al cuadrado, solo para hacer un poquito más orden en los datos. Luego la hipotenusa, recordemos que es c al cuadrado más aquí lo vamos a dejar, es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, pero como se despeja nos va a quedar como c es igual a la raíz de al cuadrado más b al cuadrado. Entonces aquí vamos a utilizar mat 2 puntos sqtr, que es square root. Entonces vamos a pasarle acá potencias y se le coloca una coma, bueno, es una raíz cuadrada, returns the square root of a specific number, o sea, nos devuelve la raíz cuadrada, y ya tenemos aquí el cálculo de la hipotenusa. Vamos a hacer el cálculo del ángulo adyacente, que va a ser también un void calcular ángulo adyacente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No vamos a pedir parámetros en estas ocasiones, ¿verdad? Por lo mismo de la sencillez del sistema. Entonces, ángulo adyacente va a ser igual a, vamos a convertir acá, vamos a guardar en una variable temporal void, sería double, vamos a ponerle ángulo opuesto, porque recordemos que este resultado sí lo tenemos que dejar en notación de grados, ¿verdad? Para que sea más entendible. Entonces vamos a colocar acá, vamos a convertir esto otra vez a grados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente voy a copiar esto, y para convertirlo a grados debo de en vez de aquí se hace la operación inversa, que va a ser 180 dividido más punto pi, y aquí es ángulo opuesto, y aquí ya tenemos. Entonces recordemos que la suma de los ángulos tiene que ser igual a 180, y como conozco dos ángulos, el de 90 y más el ángulo opuesto, ya tengo acá calculado el ángulo, solo que aquí se me olvidó el menos, listo. Y ya pues ya tengo el ángulo adyacente. Vamos a calcular el área ahora. Vamos a ponerle aquí void obtener, o bueno, calcular área, como calcular área. No vamos a solicitar parámetros de momento, y vamos a colocar acá que para calcular el área utilizamos la fórmula base, vamos a poner base por altura entre 2. Entonces ya tenemos la base es el cateto opuesto, el adyacente, perdón, y tenemos la altura que es el cateto opuesto. Entonces nos quedaría como altura, sería área va a ser igual a opuesto, cateto opuesto por adyacente, cateto adyacente dentro de 2, y ya tenemos el área. Y ahora para el perímetro, voy perímetro, calcular perímetro. No volvemos a pedir parámetros. Los parámetros son opcionales en los procedimientos y funciones, aunque en las funciones se tiende más a ver se tienden a ver, bueno, en cualquiera de los dos se tiende a ver más de solicitar los parámetros, ¿verdad?
Algo que se me olvidó mencionarles es de que existen dos tipos de parámetros, los parámetros por valor y los parámetros por referencia. Vamos a verlos después en un ejemplo más explicativo, pero para que conozcan, los parámetros por valor son aquellos donde solo se ingresa el valor y se trabaja sobre el valor, ¿verdad? A cambio, por los de referencia, se trabaja con el valor que se envía y si se modifica ese valor, se modifica al valor de la variable enviada. Vamos a verlo después en ejemplos explicativos donde nos sea de más utilidad. Ahorita para calcular el perímetro es la suma de todos sus lados, entonces aquí perímetro va a ser igual a cateto opuesto más el adyacente más la hipotenusa. Y aquí ya tenemos listo todo. Ya tenemos hecho nuestros métodos que habíamos dicho de primero. Y pues vamos a realizar el siguiente, que es el obtener datos. Vamos a poner aquí, bueno, public ya está, y vamos a ponerle aquí que va a ser una función que nos retorne un valor string. Y le vamos a poner aquí obtener datos. Y para obtener datos tenemos que siempre, bueno, en principio vamos a poner aquí la estructura de una función que es tipo de dato, tipo de dato a retornar, nombre, las llaves, las instrucciones que son los 3 puntos y un return con el variable tipo dato. O sea, una variable con el mismo tipo de dato. A cambio, para los procedimientos, bueno, y aquí nombre, y aquí le vamos a poner parámetros opcionales. No es una buena práctica, pero hay veces que se tienden a trabajar con las variables globales. Por ejemplo, si no tenemos en clases, tenemos variables hasta arriba, entonces se trabajan sobre esas variables, pero no siempre es muy recomendable, es mejor pasar parámetros. Y aquí para los procedimientos tenemos acá que es aquí void nombre, parámetros, como se pueden dar cuenta y como se los había explicado, las instrucciones. La gran diferencia es de que nos retorna un valor la función, mientras que el procedimiento no. Luego de hacer esta aclaración, vamos a declarar aquí una variable string y le vamos a poner info. Y vamos a poner que la hipotenusa, 2 puntos más, espacio más, hipotenusa. Recordemos siempre convertir a string. Convert to string. Okay. Aquí vamos a poner hipotenusa. Listo. Vamos a agregar un método de escape que hacer contra diagonal n. O podemos poner environment new line para poder hacer un salto de línea. Y vamos a poner acá, ahora en vez de la hipotenusa vamos a poner opuesto. Y vamos a ponerle acá más, convert. Recuerden siempre convertir a string. String. Y vamos a poner aquí opuesto. Opuesto. Y más environment, 2 puntos new line, okay. Más, y ahora vamos a ponerle adyacente.
dos puntos, espacios más, convert, dos puntos, to string. Y vamos a poner aquí el adjacent. Cateto adyacente. Vamos a dejar esto por acá y vamos a hacer acumulador más igual, y vamos a ponerle aquí esto con el fin de no hacer muchas líneas. Vamos a poner ahora ángulo opuesto, dos puntos más, convert string opuesto, ángulo opuesto más environment, no se nos olvide el environment inline. Ahora vamos a poner aquí ángulo adyacente, dos puntos más, convertir a string, adyacente, ángulo adyacente, listo. Y por último info más igual, vamos a poner aquí área, dos puntos más, convert, dos puntos to string, área más environment newline. A veces es un poco largo hacer esto, pero van a ver cómo nos va a quedar. Newline más perímetro, en espacio perímetro, perímetro, dos puntos más, convert to string, perímetro. Listo, aquí ya tenemos todos nuestros métodos y le vamos a dar return info. Listo, vamos a compilar y aquí ya tenemos creada nuestra clase. Solo que aquí nos tiró errores. Vamos a ver aquí en donde nos tiró error. Obtener datos, vamos a revisar aquí donde tenemos los errores que nos menciona. Aquí tenemos bien nuestra función, los comentarios. Vamos a ver aquí cuál es el problema. Se nos olvidó aquí hacer algo. Tenemos que darle using namespace system. Y con eso solucionamos todos los errores que teníamos. Eso se me olvidó a mí hacerlo porque no lo hace en automático. Entonces listo. Ya tenemos lista nuestra clase. Vamos al design. Le vamos a dar aquí en calcular. Y vamos a instanciar nuestro objeto. En principio vamos a utilizar a nuestro buen amigo el try-catch. Entonces aquí le vamos a poner el exception. Para pues los errores que se puedan dar durante la ejecución de nuestro programa. Ya lo tenemos acá. Vamos a instanciar a nuestro objeto, o sea, crear un objeto, una variable de tipo triángulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir aquí, vamos a escribir triángulos, si se dan cuenta que ya no sale. Aquí me confundí, yo le puse triángulos, vamos a componerlo. Triángulos, aquí también componemos aquí en el constructor. Triángulos, aquí listo. Vamos a ir acá y le vamos a poner aquí triángulos también. Vamos a cambiarle el nombre a triángulos y a este también rename triángulos. Vamos a compilar y listo. Y aquí también
triángulos. Listo, ya nos lleva a la clase. Entonces, para instanciar el objeto, ya que escribimos aquí triángulos como se debe, triángulos, utilizamos este símbolo de la potencia, el circunflejo, y vamos a escribir obj triángulos igual, y tenemos que inicializarlo, o sea, decirle que es un objeto. New triángulos. Y si se dan cuenta, ahorita que yo le pongo acá triángulos, ahorita que le ponga yo aquí coma, me pide los datos que estábamos mencionando anteriormente. Entonces vamos a dárselos: convert dos puntos to double, y el valor de txt cateto opuesto y coma convert dos puntos to double. Vamos a pasarle el txt ángulo opuesto. Listo, y aquí ya tenemos nuestro objeto triángulos. Ahora lo que vamos a hacer acá, y es algo que novillo que no hicimos aquí en el triángulos, por eso es la capacidad de abstracción, de poder ver qué es lo que nos falta. Aquí en obtener datos, de primero teníamos que realizar esto, de poder obtener, calcular todas las situaciones, calcular adyacente, punto y coma, calcular hipotenusa, paréntesis, punto y coma. ¿Qué otro sigue? Calcular ángulo adyacente, paréntesis, punto y coma. Calcular el área y el perímetro. El área y calcular el perímetro. Aquí lo hice así, y aquí ya realiza todos los métodos que necesitamos, y ya luego nos va a devolver la información. Aquí, para acceder a los métodos, en este caso vamos a darle el rtxt data en su propiedad de text. Vamos a igualarlo a, para acceder a los métodos, va a ser obj triángulos flecha, y aquí nos aparece equals get hashcode, get type y obtener datos, que es el que necesitamos, paréntesis, y listo. Vamos a ejecutar nuestro programa, y para probarlo le vamos a dar acá que como cateto opuesto le vamos a ingresar 5 y como ángulo opuesto 30. Vamos a darle calcular, y aquí nos dice que hay un error. ¿Y qué fue lo que sucedió? No convertía texto a los textos. Listo, y aquí también. Vamos a verlo, y acá vamos a ponerle 5 y 30. Calculamos, y aquí tenemos el valor de la hipotenusa cabal, como ya lo habría precalculado, es 10, el opuesto es 5, el adyacente es esto, el ángulo opuesto es esto, el opuesto es esto, perdón, el adyacente es esto, el área es esto, y el perímetro es esto, exactamente como lo había calculado. 10 más 23 más 8 cabal, 10 más 5 más 8, perdón, que sí nos da 23. Y pues en esto se basa la programación orientada a objetos. Sé que a veces es algo como que muy, no sé, pueden pensar que es muy difícil, pero la realidad es que el consejo que les voy a dar es de que
ustedes siempre traten a todo como una realidad. Por ejemplo, si vamos a hacer la clase automóviles, pues obtener, pues pensar, para un automóvil necesito cuántas llantas tiene, el método caminar, la función retroceder, la función cambio de velocidad. Aquí ya se ve un poco, ya se ve mejor. La hipotenusa, el opuesto, el adyacente, el ángulo opuesto, el ángulo adyacente. Aquí nos tira así, ¿por qué no lo convertimos no lo convertimos aquí a ¿cómo se le dice? No lo convertimos a un ángulo en grados, pero ahorita lo vamos a convertir para que puedan ver bien el funcionamiento de esto. Vamos a volver a meter datos. 5 y 30 calculamos y aquí está, 30 más 60, 90 más los otros 90, 180. Y pues eso sería todo por el ejercicio de hoy. Yo sé que estuvo largo el video, pero lo que me interesaba es que les quedara claro esto de las clases, que recuerden que son como las plantillas de los procedimientos que van a ser muy útiles para hacer reutilización de código y poder hacer aplicaciones donde podamos reutilizar esas funciones donde necesitemos. Hicimos aquí las funciones necesarias. Recuerden que el repositorio de GitHub lo encuentran en el link de la descripción. Y pues gracias por ver el video. Les agradezco por su apoyo al canal. No olviden suscribirse si no están hechos. Y también no olviden compartir este video para que siga creciendo la comunidad. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Les agradezco por entrar a ver este video. Si llegaste a esta parte, eres de los grandes que terminan los videos. Así que los invito a que se suscriban si no lo están y que activen la campanita en todas para que no se pierdan ninguno de estos nuevos videos que subimos al canal. Gracias por ver el video. Les recuerdo que puedes encontrar el repositorio de GitHub en los comentarios o en la descripción. Gracias y comparte para que siga creciendo esta gran comunidad de soluciones. Gracias.